estamos grabando. Ok, entonces la pregunta es, ¿existen, una pregunta, bases ortonormales uniformes? Profe, debe compartir pantalla. Ah, no estoy compartiendo pantalla. Chuta. Se salió, sí. Ya, ¿ahora sí? Sí, ahora sí. Ya. Entonces la pregunta es si existen bases ortonormales uniformes en Rn. Con eso quiero decir si existen bases compuestas por vectores b sub i que tienen la forma una cierta constante. Esa constante siempre va a ser 1 partido por raíz de n, porque las bases ortonormales, acuérdense que dan vectores que tienen norma 1 y pueden tener signo positivo o negativo, pero lo importante es que tienen esta forma. ¿Ya? Eso, si tengo esa forma, claramente la norma de b sub i al cuadrado, porque tengo una suma de cuadrados, ¿cierto? Lo voy a hacer así muy paso a paso, más menos 1 partido por raíz de n al cuadrado, desde j igual 1 a n. Eso necesariamente me da n veces por 1 partido por n, eso es 1. El factor de escala es el correcto, la pregunta es cómo asigno los signos de manera tal de obtener que estos vectores sean ortogonales entre sí. ¿Ya? Y lo que le había mostrado era un lemita que me permitía verificar cuándo un conjunto de vectores en Rn es ortonormal, ¿cierto? O es una base ortonormal. ¿Se acuerdan de esto, cierto? Y lo probamos este lema. ¿Ya? Ahora lo que falta es, voy a ocupar este lema para hacer una construcción inductiva de estas familias de base ortonormales uniformes. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una construcción. Y la forma que vamos a verificar que cada una de estas familias de vectores que estoy construyendo inductivamente satisface la condición de ortonormalidad es a través de esta condición equivalente. ¿Ya? Entonces, como le había alcanzado a mencionar la clase pasada, el caso más sencillo es cuando n es igual a 1, ¿cierto? De hecho, lo que vamos a hacer es mirarlo para aquellos n's que son potencias de 2. No voy a poder hacerlo para todas las dimensiones, pero voy a hacerlo en dimensiones que sean potencias de 2. ¿Okay? Entonces veamos cuál es el caso k igual 0. Bueno, eso es equivalente a decir n igual 1. Y en R1 es fácil construir una base uniforme, ¿cierto? Digamos, es una base ortonormal, ¿cierto? Por favor, díganme si están perdidos. Yo sé que los casos base a veces son como obvio al punto que llega a ser enredado tratar de entender lo que uno está diciendo. Así que díganme si es que no está claro por qué el 1 es una base ortonormal de R. ¿Sí? Esa es la afirmación. ¿Ya? Y ahora lo que voy a hacer es suponer que lo tengo para un cierto K, cualquiera, y voy a probar la afirmación para K más 1. Entonces voy a suponer que tengo sea b sub 1 hasta b sub 2 a la K, base ortonormal, uniforme. De hecho, le voy a dejar de llamar uniforme un nombre que le inventé para que tuviera más intuición, pero estas bases tienen un nombre bien conocido en la literatura, que son las bases de Hadamard. Ya, entonces base ortonormal. Una base ortonormal que tiene esta característica que les decía, que en el fondo es una constante por más menos unos, eso se llaman bases de Hadamard.
de R a la 2K, ¿sí? Ese es el espacio en el cual estamos mirando. Y ahora lo que voy a hacer, voy a decir, consideramos el espacio R2 a la K más 1, que es igual a R a la 2 por 2 a la K, ¿cierto? Y queremos construir una base para ese espacio. Entonces la pregunta es, debemos construir una base para construir una base de Hammer para este espacio. Ya no les dejé esto propuesto porque, no sé, a mí no se me hubiera ocurrido si no lo hubiera visto en alguna parte, digamos. Creo que cuando uno lo ve es como, ah, ya, ok, perfecto, eso es lo que hay que hacer, pero que a uno se le ocurra es más difícil. Entonces, bueno, déjenme escribir la base H2K, que corresponde a, igual que como lo hicimos allá en el lema, lo que voy a hacer es pegar las columnas de la, o sea, construir una matriz cuyas columnas corresponden a los vectores de la base, ¿cierto? Eso fue lo que habíamos hecho, y lo que habíamos dicho por hipótesis, como esto es una base ortonormal, déjenme llamarle a esto P sub K aquí, o P sub B2 a la K. Entonces, B2 a la K es base ortonormal por el lema, sí, solo sí. H2K por H2 a la K traspuesto es igual a la identidad en el espacio 2 a la K por 2 a la K, ¿cierto? Ya, y lo que voy a hacer es, de hecho, veamos un ejemplito antes, quizás está como muy enredado ahora. Pensemos que K igual a 0, esto es un paréntesis acá. Y tenemos esta base ortonormal B, que es el 1. Si se acuerdan el ejemplo que yo les di la clase anterior, yo les había dicho que en R2, este conjunto de vectores, perdón, es una base ortonormal de R2, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Habíamos hecho el dibujito, decíamos cualquier rotación de los vectores unitarios me da una base en R2. Entonces, esta base se ve así. Este es el 1 partido raíz de 2, 1 partido raíz de 2, y este es el, perdón, en este caso le puse, pongámosle el menos acá. ¿Ya? Menos 1 partido por raíz de 2, 1 partido por raíz de 2. ¿Están siguiéndome? Sí. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí partimos con una matriz H0, que es así. Es de 1 por 1 y tiene un 1 nomás. Y si ustedes miran la matriz que tenemos acá, H1 tiene esta forma. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es algo de ese estilo. Es como, vamos a pensar que en el fondo, para pasar de H2 a la K a H2 a la K más 1, proponemos H a la 2K más 1. Va a ser una construcción que toma... Necesito de partida normalizar, reescalar las cosas, pero no se preocupen de esto por ahora. Voy a tener el H2 a la K aquí. Voy a poner menos H2 a la K. H2 a la K. H2 a la K.
O sea, estoy pegando esta matriz, ¿cierto? Aquí tengo mi matriz original y estoy duplicando las dimensiones, ¿verdad? Y cuando duplico las dimensiones, las tengo que extender por columna. Las columnas, acuérdense que son los vectores de la base. Entonces lo que estoy haciendo es tomando todos mis vectores originales y copiándolos abajo. Y después tomando mis vectores originales y tomándoles menos en una mitad. ¿Ok? Y eso es igual de como uno extiende esta base H0 a la base H1 en el ejemplo que yo les puse aquí. ¿Sí? Ahora, ¿por qué eso va a funcionar? Tenemos que verificarlo, ¿ok? Pero esa es la propuesta que estamos haciendo aquí. No sé si en este momento hay preguntas. La idea es que esta base, o sea, este H2K más 1 dé lugar a una base B2K más 1, base ortonormal dada por las columnas de esta matriz. ¿Ya? Entonces reducimos, acuérdense, el problema de encontrar bases ortonormales es equivalente a encontrar a estas matrices que satisfacen esa condición que está aquí. ¿Sí? Por lo tanto, lo que estamos haciendo es tomar una matriz H que satisface eso, duplicando la dimensión, de manera que tal de que todavía se mantiene esa propiedad. Ahora, esa propiedad tenemos que verificarla todavía. Pero si creemos esa equivalencia y probamos que esta matriz, entonces lo que nos queda ahora es demostrar que H2K Profe, más 1, ¿sí? me enredé en eso cuando dijo lo de multiplicar, o sea, multiplicar, duplicar la dimensión. ¿Sí? Ahí, ¿en qué momento hizo eso? Es que estoy haciendo el paso inductivo, ¿cierto? Entonces, tengo esta afirmación que está aquí, esta matriz H2K, que satisface esta condición, es mi hipótesis, ¿cierto? Y la pregunta es Sí. cómo construimos ahora una matriz que satisfaga las mismas propiedades, pero en un espacio de dimensión el doble del anterior. Porque acuérdate que la inducción la estamos haciendo en el exponente. Entonces, cuando paso de K a K más 1, esto lo que estoy haciendo es pasando desde la dimensión R2 a la K a esta que está aquí, R2 a la... Ah, sí, ya entendí. Gracias. Sí, ok. No, es igual está enredado, así que está bien clarificarlo. ¿Ya? Eh, entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es verificar que esta matriz que proponemos satisface la condición. Pues, la condición que hay que verificar para que esto sea una base ortonormal es esta que está aquí, por el lema. Profe, ¿Sí? eh, me perdí un poco. La matriz H2K, Sí. ¿cuál sería? Esta, pues, esta que está aquí. Ah, es que estamos usando inducción, entonces suponemos... Ya, digamos, ¿sí? ya. Ahora, uno lo puede hacer, puede calcular estas matrices explícitamente, porque por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí tenemos H0, ¿cierto? H1, perdón, le puse toda la K, así que esto debería ponerle H2, perdón, H1, H2, H4, ¿cierto? Ahora, ¿qué es H4? H4 va a ser, la constante me va a quedar un medio en todas partes. Claro, me va a quedar un medio, y va a ser como, bueno, vamos a agarrar H2, es 1 partido por raíz de 2, H2, menos H2, H2 y H2. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, al hacer la inducción estamos evitando escribir, y esta matriz de 4x4. Estamos evitando hacer ese cálculo explícito, pero debería entenderse que es posible obtenerlo para cualquier K a partir de la fórmula de inducción. ¿Sí? Ya. Ya, pues verifiquemos la afirmación entonces, y lo vamos a hacer por definición. Entonces, por definición, esta matriz tiene esta forma, y lo que tenemos que hacer es calcular H2K más 1 por H2K más 1, traspuesto. 1 partido por raíz de 2 en todas partes me van a salir como un 1/2, ¿cierto? Aquí me va a quedar H2 a la K, menos H2 a la K, H2 a la K, H2 a la K.
por H2 a la K. La traspuesta me deja aquí el menos. Eso. Y hay que hacer el producto matriz-matriz para verificar que todo está en orden. Profe, Ya, sí. en la segunda matriz no debería ser todas las traspuestas. Ah, perdón, tenéis razón. Tenéis toda la razón. Vale. O sea, claro, los bloques se transponen, pero internamente cada bloque también se transpone. Sí. De hecho, ahora necesitamos justamente eso, porque cuando uno hace este producto matriz-matriz, lo que nos va a quedar aquí es H2 a la K por H2 a la K traspuesta, menos por menos me da más, H2 a la K por H2 a la K traspuesta. Nosotros sabemos lo que es H2 a la K por H2 a la K traspuesta, ¿cierto? Es la identidad en el espacio 2 a la K. Por otra parte, aquí me va a dar H2 a la K por H2 a la K traspuesto. Y el segundo término me va a dar un menos H2 a la K por H2 a la K traspuesto. Y esto se cancela, me da 0. Ya, este de abajo me va a dar H2 a la K por H2 a la K traspuesto, menos H2 a la K por H2 a la K traspuesto. Así que este también se cancela, me da 0. Y finalmente obtengo el H2 a la K por H2 a la K traspuesto, más H2 a la K por H2 a la K traspuesto. Eso me da un medio. Aquí arriba me da 2 veces la identidad de 2 a la K por 2 a la K. Aquí me da 0, aquí me da 0, y aquí me da 2 veces la identidad de 2 a la K por 2 a la K. Por lo tanto, lo que finalmente obtenemos es lo que habíamos prometido. En cada una de estas, o sea, esta es una matriz por bloques, cada bloque me da la identidad. Finalmente obtengo una gran matriz que es la identidad de 2 a la K más 1 por 2 a la K más 1. Eso prueba nuestra afirmación. ¿Ok? No sé hasta qué punto ustedes tienen familiaridad con las matrices por bloques. Yo creo que eso es materia de linealito, ¿cierto? Cuando uno ¿Era la multiplica. pregunta? No escuché bien. ¿Perdón? No escuché bien la pregunta. La pregunta es si ustedes en linealito vieron cosas, o sea, cómo se multiplican las matrices por bloque. Porque ¿A eso qué se refiere con eso? No. ¿No? Ah, ya. Si ustedes tienen, o sea, cuando yo escribo una matriz por bloque, no sé, pues digamos tengo aquí una gran matriz A, que es A11, A12, A21, A22, ¿cierto? Y una matriz B la escribo por bloques. El tamaño de esos bloques es arbitrario, siempre que sea consistente para después hacer los productos respectivos. Y esto lo pueden verificar por la definición del producto matriz vector. Ustedes lo que pueden verificar es que A por B es igual a A11 por B11 más A12 por B21. Me va a faltar espacio. Después aquí va a quedar A11 por B12 más A12 por B22. Aquí queda A21 por B11 más... O sea, funciona exactamente análogo a cómo funciona si estos fueran coeficientes solamente. Obviamente no podemos conmutar los productos, pero salvo por eso es lo mismo.
¿Se entiende? O sea, es lo que hemos hecho siempre. No, pero- o sea, no, nunca lo habíamos hecho, profe. No por bloques, ¿Qué- quizás. Eso es lo que me están ¿Qué diciendo. pasa si los bloques son como de tamaño, o sea, de dimensión? Como, no sé, 2x3, 3x2, cosas así. Como Igual digo, funciona. los tamaños pueden ser arbitrarios. O sea, por ejemplo, esta matriz A puede ser de M por N y después esto N por K. La partición, o sea, lo único importante es que obviamente los bloques coincidan la factibilidad de realizar el producto que estoy escribiendo ahí en rojo, ¿cierto? Claro, o sea, pero, y darlo, simplemente eso, onda que el A11, por ejemplo, sea un bloque 2x3 y el B11. Claro, o sea, un 3 por algo, cosa que me dé... Sí, 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 exactamente. Ya. O sea, la partición aquí tendría que ser... Lo importante, como tú estás diciendo, es que la partición por columnas en un N1 más N2 tiene que ser consistente con la partición por filas que estoy haciendo acá. N1 más N2. Eso es todo. ¿Sí? Y Me aquí, perdí totalmente. Sí, ¿De qué está estamos hablando haciendo? con los bloques, profe? Sí, eso, como, ¿aquí qué es un bloque? Como, Sí, Sí, ok. eso, porque para otra, mí es otra no matriz entendí adentro de la qué es el matriz. bloque. Miren, aquí lo escribí aquí arriba, pero lo voy a repetir. Por ejemplo, cuando yo dije H2 es igual a 1 partido por raíz de 2 y puse aquí 1 menos 1, 1 y 1, ¿cierto? Y después yo les dije voy a definir H4 como, perdón, 1 partido por raíz de 2 también. Esta es la construcción inductiva. H2 menos H2, H2 y H2. Y no lo estoy criticando, pero todos me dijeron, sí, por supuesto, eso. ¿Sí? Entonces lo que quiero decir es que es natural lo que estamos tratando de hacer acá. Lo que quiero, o sea, uno puede especificar esto y decir, esto entonces 1 partido por raíz de 2, y cada bloque reemplazo lo que dice el H2, ¿cierto? Aquí voy a poner, por ejemplo, en este bloque superior izquierdo, pongo 1 partido por raíz de 2, menos 1 partido por raíz de 2, 1 partido por raíz de 2, y 1 partido por raíz de 2. Ya, y eso me define el primer bloque. El segundo bloque es menos H2. Por lo tanto, me queda menos 1 partido por raíz de 2, 1 partido por raíz de 2, menos 1 partido por raíz de 2, menos 1 partido por raíz de 2. ¿Hasta ahí vamos bien? Porfa, pregúntenme si es que no está claro. O sea, yo había entendido eso y había dicho que era como lo que hacíamos siempre, pero en mi mente tenía claro que eran matrices. Entonces como que solo tenía como en consideración el cuidado de la conmutatividad. Entonces no veo como tanta diferencia con lo normal, solamente que son matrices y hay que tener el cuidado pertinente, ¿no? Correcto, y eso es lo que estoy tratando de decir también. Obviamente, yo sé que es la primera vez que algunos están viendo esto, por lo tanto es razonable cuestionarse qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Lo que yo le estoy diciendo es que yo puedo definir estas matrices por bloques, ¿cierto? Y eso es como tómenlo como una notación simplemente. Ahora, si yo voy a operar con matrices por bloques, yo puedo hacerlo, así como lo estoy mostrando acá. El cuidado que uno tiene que hacer es que si estoy particionando una matriz por bloques, tengo que particionarla de tal manera que efectivamente cuando yo piensa en el producto matriz vector como esta sumatoria que va cruzando las columnas de A, ¿cierto? Y las filas de B, tiene que estar dividida de la misma manera en ambas partes. Teniendo esa precaución, todo funciona. ¿Ya? Y espero que el ejemplo de esta matriz H4 clarifique un poquito cómo uno construye esta matriz por bloque. Pero, bueno, si al final se fijan, el 1 partido por raíz de 2 lo puedo también pasar multiplicando. Al final es como un medio con una matriz que tiene más o menos 1 en todas partes, ¿cierto? Ya, porfa, confírmeme si hay preguntas todavía. Hay muchas preguntas en el chat. Nunca lo habíamos visto. No, es súper razonable que no, que sí.
En el chat solemos hablar entre nosotros más que nada. Ya, ok, perfecto. Pero yo creo que si hay una pregunta, lo vamos a decir. Sí, hagan la viva voz nomás, ¿ya? Pero espero, o sea, confírmeme si es que está claro lo que estamos haciendo acá. Mira, en este curso uno no trabaja demasiado con matrices por bloques, la verdad. ¿Okay? Este es un ejemplo que a mí me gusta ver porque lo encuentro interesante, de la construcción, la encuentro chora, de cómo uno hace crecer estas bases, pero no es algo que sea así como súper central del curso. Si ustedes ven un curso de, no sé, pues métodos numéricos, por ejemplo, uno trabaja con matrices por bloques todo el rato. ¿Okay? O un curso de optimización, no sé, algo así. Ok, entonces, bueno, si bajo esa noción de cómo uno opera las matrices por bloques, que es lo que hicimos en este cálculo de aquí, igual les pido que échenle una mirada cuando tengan más tiempo y me digan si es que quedan preguntas todavía. O sea, pero si es que el cálculo está ok, bueno, probamos lo que queríamos demostrar, ¿cierto? Y por lo tanto la inducción, lo que hemos probado finalmente, ahora, y esto que hicimos en RN lo podemos hacer en los complejos de manera análoga con la precaución de tomar conjugadas, pero no quería meterme en ese rollo además de esto. Entonces la conclusión es que en todos estos espacios Rn con n una potencia de 2, existe una base Hadamard. Tengo entendido que existen ciertos resultados que permiten probar en otros casos, tendría que revisar cuáles se conocen, pero en general es un problema abierto. Determinar qué espacios Rn poseen una base Hadamard. A ver, esto les digo al tiro, esto no es mi área de investigación, así que no sé súper en detalle cuál es el estado del arte en esto, pero tengo entendido que es como hay ciertos ejemplos de espacios en los cuales es fácil ver que no puede haber bases de Hadamard, probablemente para números impares, pero dentro de los números pares, ¿para qué números pares existe una base? Eso no está completamente determinado. Sin embargo, o sea, si bien no es mi área de investigación, esto es una herramienta que aparece frecuentemente en aplicaciones, como que esa propiedad de construir una base con coeficientes uniformes es útil para varias aplicaciones. Entonces, igual me parece interesante mencionarlo en conexión con lo que estamos viendo de base ortonormal. No sé si quedan preguntas. Ya. Entonces, volvamos a las bases ortonormales generales. Este era solamente un ejemplo para mostrarles qué tipo de estructura uno puede observar en bases ortonormales, que no es la típica de la base canónica, digamos. Entonces veamos un teorema, que es muy parecido a uno que vimos en la clase pasada. Si yo tengo una base ortonormal y siempre puedo, en el fondo, descomponer B en una base, ¿ok?
Ahora, yo sé que siempre puedo descomponer B en una base. El punto es que en una base ortonormal, encontrar esa descomposición es relativamente fácil, ¿ok? Y era esta idea que yo les decía en el dibujo que hice en la clase anterior, de que alguien me preguntó, como, ¿para qué sirven las bases ortonormales? Yo les decía, bueno, si tengo una base cualquiera del espacio y tengo un vector, no es tan claro cómo encontrar los coeficientes que generan esa combinación lineal que me da ese vector, ¿cierto? Pero en el caso de bases ortonormales, la estructura ortonormal de estos vectores da una forma fácil de calcularlo, que es básicamente como hacer estas proyecciones que yo les había mencionado en algún momento, en cada uno de los vectores de la base, y eso me da lugar al coeficiente exacto que yo debería utilizar para descomponer el vector. Entonces este teorema lo que nos dice es justamente eso, de que podemos escribir de manera más o menos explícita B a través de sus proyecciones en los distintos vectores de la base. ¿Sí? Y más aún, también voy a poder calcular la norma al cuadrado de este vector simplemente sumando sus proyecciones al cuadrado. ¿Sí? ¿Hay preguntas con respecto al teorema? Ya. Entonces veamos la demostración. Con lo que ya tenemos hecho, la demostración es relativamente fácil. Profe, ¿Sí? en la definición, o sea, en el enunciado del teorema, ¿dice B, coma ahí o...? Sí, ¿o No, base ortonormal, ese es BO, quiero decir. no, me refiero en la definición de B igual a la sumatoria de B, Ah, B ¿qué? BI o B, coma, B, supongo B, BI, o sea, el producto interno. ah, ya, Este es el producto interno que parece como uno. Ya. y este es el producto por escalar, si quieren, el de acá, ¿cierto? Sí. Y no sé si está como... o sea, ok, mi letra no es la mejor del mundo, pero incluso ya con el hecho de escribirlo en el tablet se deforma aún más. Ya veamos entonces. Ujú. Profe, Sí. al final, va a ser el tema de la resolución del vídeo? Porque al menos yo desde mi punto de vista está borroso todavía. En lo que ustedes están viendo ahora, Sí, al menos yo lo veo borroso. ¿se lee? Yo lo Yo veo a lo la veo raja. muy Yo bien. lo veo súper bien. Ah, Seguramente es un problema de la conexión quizás. Sí. puede ser. Ahí no puedo hacer mucho yo. Ahora, si tu problema es sistemático, deberíamos tratar de buscar una solución. O sea, una opción es quizás ver los videos, pero no sé si la universidad ahí está apoyando en temas como de conectividad, etcétera. De hecho, aprovecho de decirlo, si algún otro también tiene ese problema, yo sé que la universidad está tratando de apoyar en ese sentido. Pero yo no puedo hacer mucho al respecto, y menos ahora. Vale, ahí veremos qué hacemos. Pero me lo estoy escuchando, así que para ese punto de vista, estoy Ya. tratando de grabar las Pero clases en la puedes cabeza leer, de la ¿no? voz. Puedes leer lo que dice. Cuesta un poco entenderlo de por sí, Ya. Voy a tratar de escribir un pero poquito más grande, quizás. esperemos que después cuando lo vuelva a mirar se tenga mejor resolución, sí. Ya, ok. Eh, ya, entonces lo que nosotros, a ver, como este conjunto es base en esta demostración, si cada vez que yo tomo un vector B, existe una combinación lineal que genera ese vector, ¿cierto? Eso lo sabemos por solamente el hecho de que este conjunto es una base. Ahora, en un espacio de producto interno tenemos esta herramienta adicional que es el producto interno. Entonces yo puedo tomar productos internos aquí para ver cómo se evalúa este objeto en distintas direcciones. Por ejemplo, puedo observar cómo se ve su producto interno con EJ. ¿Ya? Si yo hago eso,
A este lado me va a quedar B, EJ, ¿cierto? Y a este lado me va a quedar la sumatoria de A sub I, E sub I, E sub J. Por linealidad del producto interno, yo puedo sacar esta sumatoria, sacar el escalar, y como lo estoy sacando por la izquierda, no necesito conjugar, y me va a quedar E sub I, E sub J. ¿Y se acuerdan cuánto vale esto? En una base ortonormal. 0 para todo. 0 si es que J es distinto de I, ¿cierto? Y 1 si es que no, si es que I es igual a J. Nosotros habíamos, al principio del curso, introducido una notación para eso. ¿Se acuerdan? Que era el delta IJ. Y cuando yo sumo sobre la delta IJ, el único término que sobrevive es el I igual a J, por ende aquí lo que me queda es A sub I por 1. Perdón, A sub J por 1. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Ya? ¿Puedes explicar eso, por fin? Lo de la sumatoria. Sí, que A sub J por 1. Para verlo un poco mejor. O sea, más bien, quizás puedo borrar este uno, pero lo que quiero decir es que en el paso anterior, ¿cierto? Tú obtuviste una sumatoria de A sub I por E sub I, E sub J. Y lo que dijimos es que esto que está aquí vale 1 si es que I es igual a J y vale 0 si es que I es distinto de J, ¿cierto? Para efectos de la sumatoria, eso implica que casi todos los términos de la sumatoria se me van. Y solo me queda aquel término donde la variable muda I es igual a J, ¿cierto? Para ese término de la sumatoria, ese producto interno es 1. Y por lo tanto, el único escalar que sobrevive es el AJ. ¿Sí? Sí, entendí, gracias. Lo único que introduje esa notación del delta IJ porque creo que es bueno que empiecen a usarla también. Simplifica un poquito algunas cosas. Pero el meollo del asunto es que esa base ortonormal hace que casi todos los términos de la sumatoria, salvo uno, se cancelen. Estamos listos. Pues. Con esto tenemos que A sub J es igual a B, EJ. Por lo tanto, se concluye la fórmula del teorema. Pongámosle 1. Y esta otra de acá, 2. Para 2, tomemos norma. Al cuadrado en 1. Si yo tomo norma al cuadrado en 1, lo que voy a obtener es norma de b al cuadrado es igual a la norma de esta sumatoria. Ahora, ¿se acuerdan que en la clase pasada vimos un teorema que nos decía cuando estos vectores de aquí son ortogonales? ¿Cuál era la norma de esa sumatoria al cuadrado? ¿Quieren que lo veamos? Podría haber sido la clase pasada. Aquí está. Norma de una combinación ortonormal. Entonces dice, si E sub 1 a E sub m es un conjunto ortonormal, entonces la suma de una combinación lineal de ellos en norma al cuadrado es igual a la suma de los coeficientes en módulo al cuadrado. ¿Sí? Vamos a usar ese resultado. Por lo tanto, lo que me va a quedar aquí adentro es ¿cierto? Ahora, la norma tiene esa propiedad de que los escalares pueden salir con módulo. Así que me va a salir aquí el módulo al cuadrado de b, E sub i.
Y por otra parte me va a quedar la norma del vector que estaba aquí. Pero la norma de estos vectores, como esta es una familia ortonormal, es 1. Así que se deduce, se concluye 2. Y con eso terminamos la demostración. ¿Hay preguntas? ¿No? Ya. Ok. Bueno, una cosa que les mostré, por ejemplo, en este ejemplo de las bases de Hadamard, es que construir familias ortonormales no es fácil, ¿cierto? O sea, por ejemplo, bueno, la base canónica la conocemos. Una observación que hicimos en algún momento es que rotar una base canónica también me da lugar a una base ortonormal, ¿sí? Este ejemplo de las matrices de Hadamard es otro ejemplo de cómo construir bases ortonormales. Pero, por ejemplo, una cosa que uno quisiera hacer, que es mucho más ambiciosa que esas tres ejemplos, es, si yo les doy un conjunto LI, ¿puede uno, a partir de ese conjunto LI, construir una base ortonormal en cierta forma? ¿Y cómo sería eso, no? Como, por ejemplo, si yo les doy estos dos vectores. Ya, eso es una base, ¿ok? Pero no una base ortonormal. Y la pregunta es, por ejemplo, yo quizás podría querer construir una base ortonormal que contenga esta dirección. Pero si ese es el caso, entonces este segundo vector que tengo acá arriba no me sirve, porque ese vector no es ortogonal al primero. Lo que tendría que hacer de alguna forma es como proyectar este vector en una especie de subespacio ortogonal al primero, ¿cierto? Es como convertir este vector en ese vector. ¿Ya? Y lo que hace el algoritmo o ¿cómo se llama? El método este de Gram-Schmidt es hacer ese proceso automatizable, ¿ok? Algo que después uno puede programar en el computador y lo hace por uno. Entonces el teorema es el siguiente. Entonces tomamos un conjunto LI de vectores, V sub 1 a V sub m. ¿Sí? Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a definir E sub 1 como V sub 1 partido por la norma de V sub 1. ¿Ya? Ese es nuestro primer vector. Y para todo j mayor a 1 voy a definir inductivamente el vector E sub j. Lo que va a hacer el vector E sub j es tomar el V sub j y restarle de alguna manera todas las proyecciones de los vectores anteriores en el V sub j. O sea, voy a tomar V, E sub 1 por E sub 1 menos V por E sub 2 por E sub 2, etc. Hasta el V, EJ menos 1, BJ menos 1. Ah, no, perdón. Si no, estoy haciéndolo bien. Sub 1. Y voy a normalizarlo para que tenga norma 1. Entonces lo divido por la norma de este mismo objeto. Geométricamente lo que estoy haciendo es este proceso que les decía aquí arriba, de tomar este vector que tenemos aquí. En este caso, por ejemplo,
este es B sub 1 y este es B sub 2, ¿cierto? Y lo primero que hice fue normalizar B sub 1 para construir este vector E sub 1, y después quiero obtener un E sub 2 que se construye a partir de B sub 2, pero lo que hago es tomar B sub 2 y como restarle la componente que va en la dirección E sub 1, ¿ok? Y eso da lugar a este vector de aquí, E sub 2. ¿Ya? Y la gracia es que después de terminar este procedimiento, terminamos con dos vectores que son ortogonales entre sí, ortonormales. Perfecto, estamos comentando en el chat que ahí se empezó a ver medio borroso. ¿Va a ver mal? Ya. Ahora se ve mejor, pero yo como que hubo un instante en el que se veía súper mal, pero ahora como que se ve. Hay una mezcla de que este tablet es viejito, yo creo, con el hecho de que el internet en todas partes está empezando a fallar, dada la demanda. Así que avíseme si se pone más grave. Lo que puedo tratar de hacer es como de reiniciar el compartir pantalla, que me ha funcionado algunas veces. Si no, no sé. Ahí vemos. ¿Ya? Pero avíseme. Ya, esta ecuación que les escribí acá, que está como extensivamente, se puede reducir un poquito, en términos, ocupando una sumatoria. Voy a hacer la sumatoria de i menor que j de b, e sub i por e sub i. Y dividido por lo mismo, en norma. ¿Ya? Eso que resulta, este procedimiento, si se fijan, es inductivo. O sea, yo no puedo construir EJ directamente, tengo que construir E1. Una vez que tengo E1, recién puedo construir E2. Con E1 y E2 recién puedo construir E3, etc. Para poder construir EJ necesito conocer todos los vectores E sub 1 hasta el E sub J menos 1. Y los voy construyendo uno por uno. ¿Ya? Entonces, lo resultante de este procedimiento es que la gracia es que estos vectores ortonormales generan el mismo subespacio que los vectores originales. Sí. El que esté dividido por la norma es como que solo quiere ver como que un vector dividido por su norma da uno, ¿cierto? O sea, la norma de un vector Correcto. dividido por sí. Sí, estamos Gracias. normalizando la magnitud del vector para que sea una familia ortonormal. Y el ortonormal me exige que tengan norma 1, solamente por eso. La parte importante, como decís tú, es el hecho de ir como sustrayendo las coordenadas que corresponden a otros vectores de la familia. ¿Sí? Ya. La demostración de esto no es muy complicada ni nada, pero sí me interesa que quizás como que entiendan a un nivel intuitivo qué es lo que hace el método este de Gram-Schmidt, ¿ok? Que era como lo que les decía en este dibujo. Si logran entender esta fórmula de aquí en términos de ese proceso inductivo de ir sacando como coordenadas de los vectores anteriores, yo me quedo contento, ¿no? Así que díganme si les quedan preguntas respecto a eso. ¿Puede explicar el motivo primero, lo que explicó cuando hizo el dibujito? Ah, bueno. O sea, tú decís, ¿por qué uno quiere hacer esto? Sí, como para entender lo que estamos haciendo, porque todavía no lo entiendo. Sí, o sea, una motivación es o sea, en este caso, por ejemplo, aquí lo que nos resulta es que podemos describir el mismo subespacio que teníamos antes, ¿cierto? Que es el B sub 1 a B sub M, pero con un conjunto que ahora es ortonormal, ¿sí? Por ponerle un ejemplo, ¿se acuerdan que al principio de espacio de producto interno yo les hablé de mirar los polinomios de grado a lo más n y un producto interno que era súper raro, ¿cierto? En ese caso, por ejemplo, a mí no me queda para nada claro cómo construir al ojo una base ortonormal. Déjenme ir a ese ejemplo a ver si puedo encontrarlo. Profe, una pregunta antes. ¿El V qué es? V es un espacio de producto interno.
No, el B que no tiene subíndice, que no era parte de del conjunto LI. Eso ha sido un error, si es que faltaba el subíndice. ¿Dónde Uno está? hace como el B sub J menos B, Ah, E1. es el BJ. B Es sub el BJ. Sí, sí, me faltaba un J ahí. Era un error. Este es BJ. Todas partes. ¿Ahí sí? No, me falta acá también. Sí, ahí sí. Ya, entonces como les decía, por ejemplo, creo que esta era la última clase. Sí. Aquí vimos varios ejemplos de producto interno. Entonces yo les podría preguntar a ustedes, por ejemplo, deme una base ortonormal para este espacio de producto interno. Ya, no sé, podría ser pregunta de la interrogación 2. Y con n igual 3. Bueno, yo no tengo idea cómo construir al ojo un conjunto de vectores que sean ortogonales para este producto interno. Bueno, en realidad sí, pero supongamos que es más difícil. O para este producto interno, que está aquí abajo, el de la integral. Se vuelve más difícil, ¿cierto? No es obvio cómo construir cosas de ese estilo. En ese caso, por ejemplo, el procedimiento de Gram-Schmidt lo que haría, por ejemplo, es partir con una base polinomio, y podrían tomar la base como los monomios, que es una base bien conocida, pero esa base casi nunca es ortonormal para ningún producto interno razonable. Entonces, lo que va a hacer Gram-Schmidt es convertir esa base en una base de vectores que ahora sí son ortogonales, ¿ya? Y con todos los beneficios que tiene tener una base ortonormal. En otros contextos tiene otras aplicaciones. Por ejemplo, yo trabajo harto en problemas de optimización, y descomponer ortonormalmente un conjunto de vectores en productos internos extraños permite hacer cosas como resolver sistemas lineales de ecuaciones o minimizar como formas cuadráticas, cosas de ese estilo. ¿Ya? ¿Okay? Pero eso no es materia de este curso, así que tampoco puedo como indagar demasiado en esas aplicaciones. Piensen por ahora que lo que permite hacer Gram-Schmidt es construir bases ortonormales a partir de vectores que ustedes se den. Entonces uno puede partir con vectores de 1 a Bn o Bm relativamente simples. Como les decía, en el caso de polinomio uno podría tomar monomios y convertir esos monomios en vectores ortonormales para un producto interno que quizás no necesariamente entendemos muy bien cómo operar. ¿Ok? O al menos no al nivel que podamos al ojo determinar cómo construir una base ortonormal. Ok, entonces vamos a la demostración. Vamos a hacer la demostración por inducción, ya que la construcción es inductiva. Entonces J desde 1 hasta M. El caso base es fácil, ¿cierto? Porque lo único que tenemos que verificar es que E sub 1 es un conjunto ortonormal. Y el generado de B sub 1 es igual al generado de E1. Ambas afirmaciones son directas. El hecho de que E1 es conjunto ortonormal se tiene ya que la norma de E sub 1 es igual a la norma de B sub 1 partido por la norma de B sub 1, ¿cierto? Eso es por definición. Y eso me da norma de B sub 1 partido por la norma de B sub 1. Eso es 1. Y bueno, es obvio que B sub 1 tiene el mismo generado que E sub 1, ¿cierto? Porque es simplemente un múltiplo escalar del otro. Así que eso ni siquiera necesita mención. Vamos al paso inductivo. Entonces, lo que vamos a hacer es suponer que E sub 1 hasta EJ menos 1 es ortonormal. Es familia ortonormal, no necesariamente base. O conjunto ortonormal. Y que el generado de B sub 1 hasta B sub J menos 1 es igual al generado de sub 1 hasta E sub J menos 1.
¿cierto? Esa es la hipótesis. Por otra parte, como la hipótesis era que partimos con un conjunto LI, ¿cierto? Entonces, como este conjunto es LI, el B sub J no pertenece al generado de B sub 1 hasta B sub J menos 1. Que a su vez es igual al generado de E sub 1 hasta E sub J menos 1. Si tenemos esto, bueno, eso implica que la definición inductiva que usamos de sub J, que es B sub J menos la sumatoria de ciertos coeficientes normalizados esto va a ser, es distinto de 0, ¿cierto? Porque no hay combinación lineal de los vectores E sub I que me dé algo que sea igual a E sub J. No solamente es distinto de 0, pero además la norma de E sub J es igual a 1, ¿cierto? Por construcción. Y lo que queremos verificar ahora, nos falta verificar que vamos a verificar que E sub J tiene producto interno igual a 0, o sea, son ortogonales con todos los I menores que J. ¿Ya? Y eso me da lugar a expandir la hipótesis de inducción a decir que ahora E sub 1 hasta E sub J es una familia ortonormal, ¿cierto? En efecto, tenemos que E sub J, E sub I. Voy a dejar le voy a llamar C a este coeficiente porque no es relevante para lo que vamos a hacer, para el cálculo del producto interno al final igual todo nos va a dar 0, así que si a este tipo de aquí le llamamos C, me queda aquí, perdón, necesito un índice extra para no confundirlo con el de la sumatoria. Voy a poner L aquí, en vez de I. Ya, ahora sí. Voy a verificar que E sub J punto E sub L, o producto interno con E sub L, es igual a 0. Y E sub J es B sub J menos sumatoria coma E sub L. ¿Ven que se ve súper enredado lo que tenemos escrito ahí? ¿Se fijan? Pero yo por la linealidad del producto interno puedo simplificarlo un poco, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, 1 partido por C nos va a quedar B sub J, E sub L menos sumatoria de I igual 1 a N del producto interno de B sub J, E sub I por E sub I, E sub L. ¿Están de acuerdo con eso? Y ahora puedo simplificar un poquito más. Es decir, 1 partido por C, B sub J, E sub L, menos sumatoria de I igual 1 a N de E sub J por E sub I por E sub I, E sub L. Esta sumatoria no es desde I1 a N, estoy súper mal, es para los I menores que J, perdón, me voy a corregirlo en todas partes. Acuérdense que la construcción inductiva
solamente resta las componentes de aquellos vectores ortonormales que ya hemos calculado. Entonces no tenía sentido escribir la sumatoria completa. Disculpen. Ahí en la definición se ve. ¿Sí? Ya. Déjenme ir corrigiendo entonces donde corresponda. Ya, ahí estamos. Ahora, si estoy sumando sobre los i menores que j, este coeficiente lo pueden ignorar, ¿ok? Pero ¿cuánto me da esto? ¿Me puede decir alguien? Es lo mismo de antes, ¿cierto? Esto es delta i l. Por lo tanto, solamente se sobrevive el término cuando i es igual a l. ¿Están de acuerdo? O sea, lo que me queda aquí es 1 partido por c bj, e sub l, menos aquel término donde i es igual a l. Y donde i es igual a l, tengo bj, e sub l. Así que estas dos cosas se me van y me da 0. ¿Sí? Con esto, lo que tenemos ahora es que el conjunto E sub 1 hasta E sub j es ortonormal. Además, tenemos que B sub j pertenece al generado de E sub 1 a E sub j. Eso es por construcción. Si se fijan, la definición de B sub j, o sea, perdón, sí, B sub j pertenece al generado de E sub j por esta ecuación que tenemos aquí. ¿Sí? De aquí yo puedo despejar B sub j, si se fijan. Y ignorando los escalares que quedan ahí dependientes de B sub j. Esta ecuación ¿ya? Me dice que P sub j pertenece al generado de sub 1 de sub j. Luego, E sub 1 a E sub j contiene a B sub 1 hasta B sub j menos 1, ¿se acuerdan? Bueno, eso lo teníamos por hipótesis de inducción. El E sub 1 hasta B sub j menos 1 contiene el generado de B sub 1 hasta B sub j menos 1. Pero ahora, como sé que además B sub j está contenido en el generado cuando yo incluyo el EJ, tengo la inclusión de estos subespacios. Y además, como la dimensión de este conjunto es igual a j, ¿cierto? Porque estos vectores son ortonormales, luego son LI. Y este conjunto sabemos que es LI por hipótesis, por lo tanto su dimensión también es j. Se tiene la igualdad. Tenemos dos conjuntos de una cierta dimensión, los cuales uno está incluido en el otro, por lo tanto tienen que ser iguales. Ya. Eso. ¿Quedan preguntas con respecto a la demostración? No me queda tan claro la parte de que el B sub j está en el generado de los j. Ah, ya. Veámoslo. La fórmula me dice esto, me dice que E sub j es igual a B sub j menos, perdón, hay un coeficiente escalar, ¿cierto? Que es el 1 partido por esa norma. Pero como lo había dicho antes, llamémosle 1 partido por c nomás. Y aquí me queda una sumatoria
de I menor a J de BJ, E sub I por E sub I. ¿Cierto? Eso se tiene por construcción. Luego, 1 partido por C BJ es igual a EJ más 1 partido por C sumatoria de BJ, E sub I por E sub I. ¿Sí? Perfecto. Sí, gracias. Y- Ahí lo vi. Ah, ya, ya, déjame terminarlo por si a alguien todavía le quedan dudas. Sí, lo vi. Eso, aquí podemos despejar B sub J. Ahora, claro, alguien quizás se puede enredar porque dice, pero aquí me aparece BJ también. Pero no se preocupen por eso, esto es un escalar. Pueden llamarle alfa sub I. No es importante la dependencia. Aquí no estamos tratando de resolver un sistema de ecuaciones, estamos simplemente tratando de probar pertenencia en subespacios. Y eso es independiente de qué escalares me generan esa dependencia lineal. O perdón, pertenencia en subespacio. Por lo tanto, concluimos aquí que BJ se corresponde, o sea, pertenece al generado de E sub 1 hasta E sub J. Ahí está. ¿Ya? ¿Quedan otras preguntas? Profe, ¿el asterisco cuál es? Donde arriba dice por asterisco, ¿cuál era? Justamente esta ecuación que estoy utilizando. La que ahora está en amarillo en la pantalla. Ya, gracias. Sí, lo agregué después, por si acaso. Ya, veamos un último resultado cortito antes de terminar. Sí, una observación antes de pasar a eso, y una observación importante. El resultado del algoritmo de Gram-Schmidt depende del orden en que ¿cómo decir? Se procesan los vectores o sea, con eso lo que quiero decir es que si yo parto con un conjunto B1 y BM y hago este procedimiento de ir construyendo la base ortonormal como en el teorema, el orden en el cual yo pongo esos B sub 1 a B sub M va a importar en el resultado de los E sub 1 hasta E sub M. ¿Ya? Y eso debería ser claro de la fórmula, digamos, que la manera en que yo estoy operando es fuertemente dependiente de cómo voy metiendo B sub 1, B sub 2, etc. De hecho, fíjense, por ejemplo, que siempre el primer vector que yo entro en este teorema, en la familia ortonormal se va a preservar salvo por un escalar positivo, ¿cierto? Pero los otros vectores siempre van a ser modificados. Entonces, claro que el orden en este teorema importa, en términos del resultado final de los E sub 1 E sub M que obtengo. Ya, probemos un teorema a partir de este resultado. Por ejemplo, algo que hasta ahora no hemos podido determinar es que si todo espacio de producto interno, al menos de dimensión finita, posee una base ortonormal. Y esto es cierto, siempre existe una base ortonormal. ¿Ya? ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos demostrar este resultado? Será precisamente con el algoritmo de Gram-Schmidt. Claro, o sea, nosotros sabemos que siempre existen bases en un espacio de dimensión finita. Por lo tanto, lo que podemos hacer es tomar una base cualquiera y aplicarle el teorema. Y hagamos eso entonces. Bueno, y no es más que eso la demostración del resultado. Entonces, demostración. Demostración.
todo espacio vectorial finito dimensional posee una base. Si además este espacio cuenta con un producto interno, aplicando, llamémosle esta base B sub 1 hasta B sub n. Entonces, aplicando Gram-Schmidt a esta base, se obtiene un conjunto ortonormal, ¿cierto? E sub 1 hasta E sub n. Como su cardinalidad es n, entonces también es base. Y donde n es la dimensión del espacio, obviamente. Ya por este punto C. Eso, súper simple. O sea, combinando el hecho de que siempre sabemos que existen bases con el hecho de que podemos ortonormalizarla a través de Gram-Schmidt, tenemos que siempre existen bases en espacios vectoriales finito-dimensionales con producto interno. ¿Profe? Ya, sí, pregunta. Sí, todos estos resultados que hemos visto acá último, como el algoritmo, ¿funcionan para cualquier producto interno en estos espacios? Para cualquiera, sí, sí. Todo lo que hemos hecho, no hay nada específico de un producto interno particular. Sí, me había perdido en eso. Y si un espacio es infinito dimensional, ¿tiene una base ortonormal o eso no? Ah, bueno, ahí depende. Po. Ahí se pone complicado porque... Pero para sabernos, ¿cómo? Sí, sí, la respuesta es que muchos sí. O sea, como que... nuevamente esto es una afirmación vaga, digamos, pero la mayoría de los espacios de producto interno en dimensión infinita sí poseen base ortonormal. Lo que uno necesita es una cierta propiedad topológica, que es que las sucesiones de Cauchy converjan, ¿ok? Y eso, a un espacio de producto interno con esa propiedad, uno le llama un espacio de Hilbert. Y si el espacio de Hilbert tiene una propiedad topológica adicional que se llama separabilidad, entonces uno tiene que, no solamente que existe una base ortonormal, sino que esa base ortonormal es numerable. Entonces existe una serie que me permite componer vectores. Claro. Entonces, el resultado es que, por ejemplo, la descomposición de Fourier que alguna vez hablamos, o algunas otras que quizás vean en otros cursos, son resultados de aplicar una especie de descomposición ortonormal en ese tipo de espacio. ¿Okay? Ya, gracias. Ya, pues bueno, como le había dicho, tengo que hacer otra cosa ahora, así que me voy a desconectar un poquito antes. Preguntas quizás las puedo tomar por mail. Hay muchos comentarios en el chat, pero a ver si es que son... Ya. Okay.